Doña Pilar Rodríguez Los Santos. Buenos ¿Qué tal días, está don usted? Luis. Estoy consternada. Consternada. Estoy ¿sí? consternada. ¿Por qué? ¿Por cómo se ha abalanzado Estoy Jaime de consternada Berenguer? por don Jaime Berenguer y su hambre, que no sabemos si el pobrecito es que en casa no le alimentan lo suficiente. ¿Pero conoces a Sis? Porque si tú te crees que yo soy Es voraz, peor, ¿no? Si conoces a Sis... Es mucho peor. No, yo estoy consternada por el desamor, porque yo creí en la película de Disney del presidente del gobierno y ahora pues tengo el corazón roto con que esta preciosa historia de un hombre que iba a dejarlo todo por su mujer en realidad haya resultado ser una pantomima, y yo pues no creo que me recupere en el corto plazo, por lo menos. Don Borja Montoro, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, muy bien, mejor situado que ningún otro día, porque mi mujer me ha dicho, no te pongas en los laterales que se te ve un barrigón descomunal. Y entonces lo primero que he hecho ha sido... O sea, Espérate, ¿cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Tengo que estar si le ha dicho lo del barrigón descomunal, entonces le ha dicho dos cosas: que no se ponga en los laterales y que no se abalance sobre los embutidos de Y Navarretito. no, eso no lo he tocado todavía, no lo he tocado. Pues no sabe, esto no engorda. No, ya lo sé. Los productos de calidad no engordan nunca. Bueno, yo creo que lo ha dicho usted perfectamente, doña Pilar. Menuda pantomima ridícula. Pero además, al que peor le ha salido la pantomima, yo creo que es a Sánchez. Coincido completamente. O sea, este hombre pensaba pues dar su autogolpe, pero como no se sentía con fuerzas, dice, pues ahora amenazo con irme, dejo 5 días para que se produzca la marcha sobre Roma que me lleve al poder. Y resulta que la marcha sobre Roma pues han sido 4 gatos mal contados que han tenido que acarrear desde autobuses, en autobuses desde Asturias, desde Málaga y tal, en una ciudad, Madrid, en una provincia de Madrid, donde el PSOE tiene 1 millón de votos, ¿no? Y no han sido capaces de congregar más que a 5.000 personas, con lo cual, pues yo creo que se ha quedado con un palmo de narices. Bueno, ahí lo interesante es acudir siempre a la fuente original, que es el nodo, y en este caso el nodo es el diario El País. Y don Luis, usted puso ayer en Twitter, no sé si fue ayer o esta mañana, yo lo he leído esta mañana, la retahíla de artículos de opinión que había en el diario El País a raíz de la comparecencia de Pedro Sánchez. Y es cuanto menos llamativo que en el nodo se atrevieran a decir que quizás esta jugada no había salido todo lo bien que debería haber salido y que quizás el engaño esta vez era un poco demasiado burdo. Eso se refleja también en la reacción que han tenido todos sus socios del bloque del mal, ¿no? Porque yo creo que ya podemos abiertamente llamarle así, ¿no? No hace falta el eufemismo. Entonces, dentro del bloque del mal, todos sus socios, durante este fin de semana y durante estos 5 días de reflexión romántica por amor, estaban diciendo que efectivamente Pedro Sánchez tenía razón y que no se podía tolerar todos estos ataques a su familia, etcétera. Y cuando de repente han descubierto que Pedro Sánchez también utilizaría a su familia y a su mujer, y filtrando que sus hijas lloraban en la comida, que no dudo que lo hicieran, lo que me escandaliza... Si lo dice Pedro Sánchez, no, yo probablemente también no lo lo hicieron. dudo. Pero incluso es probable que lo hicieran. Pero es peor aún, porque si lo hacen y encima utilizas el dolor de tus hijas y el sufrimiento natural de unas hijas que obviamente no les gustará que su madre pueda verse envuelta en un caso de estas características, sea culpable o no, porque ante todo es su madre, con independencia de que sea también mujer del presidente del gobierno, que encima, después de todo esto, Pedro Sánchez diga que esto no era una lucha por su familia ni por los valores democráticos, sino que era la justificación del autogolpe y mucho más, porque todavía la comparecencia podía haber, no sé, dar lugar a ciertas interpretaciones. Pero la entrevista ayer en el nodo televisivo de Televisión Española, que fue, o sea, la entrevista más bochornosa que yo creo que ninguno de nuestros oyentes ha escuchado nunca en su vida, porque no fue ni siquiera entrevista. Es que si a Pedro Sánchez hubiera escrito las preguntas que le hizo Fortes, hubieran sido más incisivas que las que hizo Fortes. Entonces, ¿Sabe quién tiene eso teorizado muy bien? Noam Chomsky, que es un personaje pues bastante poco recomendable por muchos aspectos de su pensamiento, pero que por otro lado es un hombre extraordinariamente inteligente y tiene algunos libros extraordinarios, por no mencionar sus teorías lingüísticas y tal. Tiene un libro muy bonito que es el de Manufacturing Consent, la fabricación del acuerdo, ¿no? Chomsky, donde analiza cómo los medios de comunicación se ponen al servicio del poder y tienden a autocensurarse muchísimo más de lo que espera el poderoso, precisamente para curarse en salud. Pero es que ¿no? ayer, en esta teoría de Chomsky, ayer en realidad Fortes le hizo daño a Pedro Sánchez. Porque el masaje fue de tal calibre que la burda trama fue mucho más obvia que si él mismo hubiera seguido con el teatro. Entonces, cuando compras el relato hasta el punto de ridiculizarlo, que es lo que ocurrió ayer en Televisión Española, lo que ha ocurrido con la encuesta del CIS, que luego y lo que ha hablaremos. ocurrido con la encuesta del CIS y lo que ocurrirá hoy con la SER, que es el nodo radiofónico, para ya completar los 3 nodos,
Pero cuando lo ridiculizas hasta el absurdo, como está ocurriendo ahora, pues el problema es que los propios ciudadanos que estaban predispuestos a creerse su historia de amor y a creerse su lucha contra la ultraderecha, de repente descubren que es otra estratagema de un tipo que solo vive de las estratagemas. Entonces, pues, es terrible. Bueno, pero tampoco hay que ser muy ingenuo, o solo un poquito de ingenuo. O sea, Pedro Sánchez con esto consigue también algunas cosas. Es decir, esto, por decirlo de alguna manera, es de consumo interno. Yo creo que toda esta operación tiene muchas posibles líneas, pero tiene dos al menos muy claras, que además posiblemente una de ellas la esté consiguiendo. En primer lugar, cambiar el foco de atención. Ya no estamos hablando ya de la corrupción general del Partido Socialista, ya no se habla de las mascarillas, ya no se habla de cómo su familia tiene los patrimonios que tiene, ya no se habla de cómo se fue el dinero a Globalia, de eso no se habla. Ahora mismo se habla de que él es la víctima. No estoy de acuerdo, como que no se habla, vamos, de eso se habla y se va a seguir hablando mucho. Bueno, no se habla aunque solo sea entre ellos. Vuelvo a decir que esto es consumo interno. Ahora los suyos tienen otro argumentario y es que pero los suyos, perdona que esta mini interrupción, tampoco hablaron nunca de esto. Bueno, pero al final ellos no tenían, por decirlo de alguna manera, una explicación alternativa a las conductas de su presidente, ¿de acuerdo? Es decir, oye, yo me puedo estar planteando que efectivamente esto esté ocurriendo, pero ahora no, ellos ya tienen lo que se llama una justificación suficiente para explicarse por qué están diciendo las cosas que están diciendo de él. Otras cosas que se me ocurre que puede haber logrado, bueno, pues en lo que está logrando, por ejemplo, y creo que eso va a ser evidente en las próximas elecciones, es que se ha fagocitado a Sumar. Es decir, ahora mismo el voto útil de la izquierda del personaje del gran criminal del que nos habla Walter Benjamin es Pedro Sánchez. ¿Y qué mérito tiene? Que es el que hace que la derecha o los que no son izquierda se enfade, ¿no? Con lo cual él se va a convertir en el voto útil. Es decir, no me extraña en absoluto que aunque el cómputo general de la izquierda pierda votos, el cómputo particular del PSOE los gane. Y optimice mejor los escaños. Sí, pero cuidado porque eso es verdad. Y hay efectos secundarios con las intervenciones de Sánchez y el paripé. Yo creo que le ha salido la jugada extraordinariamente mal este fin de semana. Creo que, sin embargo, es muy peligroso. Le estaba escuchando esta mañana su intervención, don Luis, y es cierto que es ridículo el papel, pero usted lo da por amortizado y por perdido. Y dice, es un cadáver político. Y es que la frase es un cadáver político. Mi hermano pequeño siempre se ríe porque es la frase que yo dije de Zapatero justo en el 2004, antes de las elecciones. Y luego tuvimos mucho Zapatero por delante. De manera que yo no me atrevo a decir nunca más. Esta persona es un cadáver político. Está muy tocado y lo que ha hecho es porque sabe que está tocado y esperaba tener una reacción. La reacción ha sido verdaderamente patética. Ha sido una cosa absolutamente patética. Empezando porque también esto que llaman el mundo de la cultura... ¡Ojo, que me voy! Y todo el mundo, ¡venga, bien! ¿Cuándo? No han sido capaces de congregar gente ni en la Puerta de Ferraz, ni en el teatro, y ves el mundo de la cultura y dices, pero por Dios, si sigue siendo el mismo, de los que fueron al Paraninfo en el año 82, están ahí todavía. Y nos quedamos sin mundo de la cultura en 3 años porque la ley natural tiene su... Sí, la media de edad era 86. Tal cual. Entonces, quiero decir, ha sido una demostración verdaderamente patética que luego es muy divertido escucharlo ayer diciendo, bueno, yo he visto este fin de semana tras las muestras de apoyo popular que he recibido. Se está inventando todo. Es evidente que se lo está inventando todo. Todo el mundo sabe que se lo está inventando todo y el primero que sabe que se lo está inventando todo es él mismo. Y es cierto que se está fagocitando a Sumar, pero también es cierto que todos estos grupos de ultraizquierda están esperando. Ha hecho un anuncio. Ahora quieren concreción de ese anuncio, porque ellos lo dicen con absoluta tranquilidad. Dicen, queremos una ley en la que se censure a la prensa y en la que vayamos por los jueces. Y esto lo tiene que poner en práctica. Entonces, se va a fagocitar a la extrema izquierda siempre y cuando les dé lo que la extrema izquierda está esperando que haga, que es realmente poner los pies sobre el suelo y atacar toda esa libertad. Y no puede hacerlo, como usted bien ha dicho, es muy arriesgado lanzarse a esa batalla. Lo van a poder hacer gota a gota, porque cuidado, dice, hay maneras de comerse la prensa. Una de las maneras de comerse la prensa es ver en qué se ha convertido el telediario de Televisión Española. Quiero decir, es infumable. Entonces, sin necesidad de hacer una ley de prensa, mientras tú domines la televisión de la manera en la que la está dominando, quiero decir, una persona que se llama Silvia Inchaurrondo no es una periodista, desde mi punto de vista. Ha dejado hace mucho tiempo de ser una periodista, es un agente político al servicio del poder, etcétera, etcétera. Entonces, sin necesidad de hacer una ley de prensa, etcétera, se puede hacer mucho daño a la libertad. Porque usted piensa que Radio Televisión Española
tiene una gran influencia en la opinión pública. Por favor, estamos en un mundo donde la gente lo que ve es Netflix, donde la gente lo que ve es YouTube, donde la gente lo que ve es Apple, no sé qué. A nadie le importa un bledo lo que diga Televisión Española, bueno, desengañémonos. Genera cierta opinión, por lo menos dentro de su segmento político. Lo que pasa que, claro, es que también yo creo que los que estamos en la oposición mediática y política tenemos una responsabilidad muy importante con esto. Porque nosotros fuimos el primer medio que publicamos en exclusiva el sueldo de Silvia Inchaurrondo. Y entonces Silvia Inchaurrondo se dedicó a ponernos una serie de tweets diciendo que OK Diario, pues que el panfleto de Inda y bueno, pues toda una serie de cuestiones. Entonces, claro, y comparaba con que había otros medios como El País que, bueno, pues que eran medios garantes de la libertad de prensa y que informaban de manera crítica, etcétera. Entonces, claro, yo ante eso lo único que puedo responder es que OK Diario nunca ha llevado a Hugo Chávez intubado en portada. Entonces, claro, los bulos, mentiras y el altavoz acrítico absolutamente que llevan los medios de izquierdas con los suyos propios es incomparable con lo que hacen los medios de derechas con la derecha, que de hecho es una de las quejas tradicionales de la derecha, que cuando Feijóo, por ejemplo, se equivoca, todos los medios de derechas dicen, oye, no puedes decir que Puigdemont es una persona respetable. Te estás equivocando y lo estás haciendo mal. Y tiene editorial en El Mundo, en ABC, en OK Diario, en esta radio lo tendría si hubiera existido en ese momento, y en todos los medios de comunicación. Entonces, que nuestro bando, utilizando su lenguaje, nuestro bando utilizando su lenguaje, que es no solamente más crítico, sino que además hace periodismo de verdad, con una línea editorial clara, pero periodismo de verdad, en el que sabe dónde está el bien y dónde está el mal, y nuestro bien no está donde diga el PP o incluso donde diga Vox, sino donde están nuestras ideas. Y sin embargo su bien está donde diga el PSOE y su mal es todo lo que no diga Sánchez. No podemos aceptar en ningún momento que una activista, porque no es periodista, como Silvia Inchaurrondo, que cobra 500.000 euros de sueldo de todos los españoles, nos venga a dar lecciones de absolutamente nada. Estoy absolutamente de acuerdo, pero al final el balance. ¿Quién ha salido a defender a Sánchez? ¿Le han salido a defender? Pues esos periodistas que están a sueldo. Sinceramente, las lealtades compradas a golpe de talonario son muy volátiles, por la sencilla razón de que cuando... Lo que es volátil es el talonario, que nos está dejando sin él. Es que sí, estoy de acuerdo, pero si yo le compro a usted a base de talonario y usted de repente un día empieza a intuir, porque se lo dice su olfato, que yo estoy acabado, su fidelidad se acaba en ese mismo minuto. En ese mismo minuto se pone usted a buscar un nuevo patrón. ¿Pero quién? Porque yo también otra de las... Perdón, Jaime, que... No, adelante. Porque otra de las cosas que hemos visto este fin de semana se ha constatado la desaparición del Partido Socialista Obrero Español. O sea, lo que queda, esa reunión que ni siquiera sabían, estaba uno detrás de otro tomando el micrófono para decir, por favor, Pedro, pero nadie sabía si iba a quedarse, si iba a irse. Está completamente desconectado del partido del cual es secretario general. No les había dicho nada a nadie. Ni a María Jesús Montero, que salía histérica, yo no sé lo que se habría tomado por la mañana de café, pero salía histérica estaban verdaderamente nerviosos porque está jugando a la ruleta rusa, y es no solamente el presidente del gobierno, es el secretario general de su propio partido, y es un partido que además era un partido que normalmente aspiraba a tener mayorías absolutas. Eso lo ha abandonado hace mucho tiempo el Partido Socialista. Ya no es un partido de victoria de gobierno como lo era antiguamente, es un partido que se supone que está obligado a pactar lo que ha pasado en el País Vasco y lo que va a pasar ahora en Cataluña. Ya eso no es un partido que aspire a ganar unas elecciones. A ustedes les gusta el cine, ¿verdad? A los tres. ¿No? Sí. Vale, a don Jaime no. A don Jaime le gustan los embutidos de Navarretín. Eso me gusta más. Soy yo más de cerveza. Bueno, pues a los que les gusta el cine es una ilusión. Se basa en generar una ilusión en el espectador. Es lo que los ingleses llaman el suspension of disbelief, la suspensión de la incredulidad. Te pueden sacar una película con marcianitos verdes, con, yo qué sé, Cleopatra, pues de color absolutamente negro, siendo griega. Pueden hacer lo que quieran, siempre y cuando respeten ese principio que es la suspensión de la incredulidad. Si tú haces algo completamente inverosímil, pero eres capaz de trasladar al espectador la sensación de que está ante algo posible, entonces la película puede ser un éxito. Pero cuando tú ves un guión donde de repente te empiezan a contar cosas absurdas, donde de repente los personajes no son creíbles, entonces la incredulidad deja de estar suspendida y automáticamente esa película está muerta.
El problema que tiene Sánchez, y yo les invito a analizar lo de Tezanos, a analizar su entrevista, a analizar su declaración, a analizar incluso la teatralidad con la que María Jesús Montero animaba a las huestes delante de Ferraz. La suspensión de la incredulidad se ha roto. Lo que Sánchez está poniendo sobre la mesa es una mala película que ya no se cree nadie, ni siquiera los propios afiliados del Partido Pero Socialista. yo creo que el relato que planteó el miércoles pasado era un relato muy consistente para su parroquia, insisto, porque los que receptores de esa carta no éramos nosotros, ninguno de nosotros cuatro, que nunca jamás la hubiéramos comprado, hubiera dicho lo que hubiera dicho. Los receptores de esa carta eran todos aquellos que entendieron el 23 de julio que el bloque tenía que ganar a la ultraderecha española aquella, porque la ultraderecha catalana es, por supuesto, bloque progresista, ¿no? Entonces, el relato de están machacando a mi familia por culpa de la ultraderecha mediática que quiere ir a por todos nosotros, es un relato consistente y racional. Desde el punto de vista estrictamente de la lógica argumental. Podía haberlo sido, La gente le compra el relato. El problema es que ayer su propio bando, cuando escucha tanto la comparecencia de las 12 como la entrevista, que es terrorífica para su propio relato, porque en la propia entrevista cuando dice yo no me he planteado nunca dimitir, entonces... y eso, pero si es que nadie ve la entrevista esa, ¿quién habrá visto eso? Pero sí es interesante lo que dice Pilar, es interesante, y no porque lo digamos nosotros, sino porque hay dos intervenciones que ya están y que han aparecido ya en Twitter, en X, perdón. Twitter, no diga X. A mí me gusta decir Twitter, sí. Y es muy curioso porque después de la intervención de anoche ya hay dos intervenciones, una en Televisión Española, en el 24 Horas, de una periodista cuyo nombre no recuerdo, y otra en la SER, también anoche, en el programa de por la noche. Y hay dos periodistas que se supone que deberían ser afectos o partidarios, que son ya bastante críticos, precisamente por eso, por lo que dice usted, porque se ha presentado y ha cambiado completamente. Dice, nosotros pensábamos que esto era una cuestión de honor personal, de mi mujer, el honor de mi mujer mancillado, tal, no sé cuánto, y de repente, después de la entrevista de anoche, yo solo he visto extractos, etcétera, pero es un yo, que siempre es un personaje que se presenta. Ya no es un personaje que esté al servicio de España, es un personaje que piensa que España tiene que estar a su servicio. Es que antes me he acordado cuando estaba hablando Pilar que no era la primera vez que él utiliza a sus hijas, porque al principio de la primera legislatura nos sacó una carta que le había... Es verdad, en el Consejo de Ministros. Exacto, es decir, es una persona que tiene una tendencia, tiene una personalidad absolutamente narcisista, y es un manipulador nato y un mentiroso. Él manipula a quien haga falta, incluida a sus hijas, incluida a su mujer, o quien le parezca... Los muertos que haga falta, todo lo que se le ponga por delante. Además, como no tiene empatía ninguna, porque no tiene la capacidad de, digamos, lo que se llama la emoción de tipo moral, pues es el incapaz de ponerse en el lugar de otro y ser consciente de las consecuencias que tiene para los demás y para él mismo. Entonces, él es una persona, en ese sentido, que tira para adelante. Y como tiene esa forma de ser, es muy arriesgado. O sea, él es una persona que toma muchos riesgos, y cuando uno toma muchos riesgos le puede salir muy bien. Y de momento la historia, su historia personal, ese famoso mito que sacaban ayer también algunos medios de comunicación de la ¿cómo es el título de Manual de Resistencia? Manual de Resistencia, se sigue aumentando, ¿no? Y él se lo cree. Entonces toma este tipo de decisiones que al final, bueno, pues para los que va a salir muy mal seguro es para los españoles. De hecho ya está saliendo mal. Para él, no sé, porque él al fin y al cabo cuando se vaya de aquí, a no ser que le juzguen por algo, él tiene mucho dinero ahí detrás. Además es que él no es él, que eso es otra cosa que es muy grave, que a veces se nos olvida. Él es un engranaje dentro de una organización que está por encima suya, a la que él sirve, que se llama el Grupo de Puebla, ¿no? Que fueron los primeros que le mostraron su adhesión inquebrantable, claro. Sí. Entonces, alguien se cree... Por eso me parecía muy ingenuo pensar que la gente se creyera que se iba a ir, que el Grupo de Puebla y ese va a perder usted las garras sobre pero España. Como organización, ¿Me deja usted que le ponga que le relate una anécdota? Carlos Andrés Pérez, en Venezuela, que contrata para unas elecciones a un consultor americano. Un gurú de estos electorales impecable. Entonces, pues cuando queda una semana para las elecciones, le dice el Carlos Andrés Pérez, bueno, ¿cómo va el asunto? Y el otro le dice, bueno, extraordinario, vamos, tiene usted la victoria asegurada. Sí, hombre, dice, salvo catástrofe, salvo yo que sé, que le pillaran a usted en una habitación de hotel con una señorita o tal. Se le queda mirando Carlos Andrés Pérez y le dice, pero
se nota que usted no es de aquí. Si me pillan con una señorita, arraso. ¿No? Es decir, eso lo pongo como ejemplo de que cada país es distinto. Y efectivamente hay un foro de Puebla con su representante Zapatero intentando venezuelizar España. Lo que pasa es que los tics que pueden valer en Venezuela, los tics que pueden valer en Nicaragua, en Brasil, en México, pues no son los tics que valen en España, simplemente porque cada país es distinto y cada país tiene su situación. Entonces España no está todavía tan desprotegida como para que Pedro Sánchez se pueda marcar un Hugo Chávez. Y lo que se está marcando es un Pedro Castillo. Sí, y como Pedro Sánchez se pase 3 milímetros de la raya, va a acabar en la cárcel. Sí. Pero recuerda, no sé si os acordáis, en el mes de febrero del año 2020, cuando China empezó a confinar a sus ciudadanos, había muchos comentarios en Europa. Yo en ese momento vivía en Bruselas, que es el peor lugar del planeta Tierra de manera expresa. Pero eso es un hecho objetivo. Eso es un hecho objetivo, o sea, es información, no es opinión. Entonces, viviendo en el peor lugar del planeta, todos los eurócratas decían una y otra vez, fíjate qué fuerte esto de los regímenes comunistas, que son capaces de encerrar a la gente y la gente no protesta. Y se mete en sus casas y no protesta. Y se quedan allí y no salen y no hay revueltas. Y efectivamente solo salen para hacer la compra y obedecen y tal. Febrero del año 2020. Y un mes después, todos esos que decían, mira, los regímenes comunistas estaban encerrados en casa sin protestar y sin salir. Entonces, la degradación... O sea, que lo que dijeron es, fíjate, esos regímenes comunistas, la gente no protesta y tal. Y luego se miraron y dijeron, oye, qué idea. Para nosotros. Sí. Pero es verdad, es que la degradación de las libertades se produce a veces a pasos agigantados. Y con la libertad de prensa va a ser... a pasos agigantados, no, lo siguiente, porque además los colaboradores necesarios para hacer esto, que son el resto de medios de comunicación, que en un momento dado tendrían que poner pie en pared, sobre todo por una mera cuestión utilitarista egoísta, que es decir, si yo mantengo este régimen y por cualquier cosa sale mal y de repente llegan los de enfrente, ¿qué va a hacer Santiago Abascal cuando llega a Moncloa? Con, ya no digo el Diario Público, que por supuesto, en fin, sin comentar, o el diario.es, que por supuesto sin comentar, pero con El País, ¿no? Porque si estamos llegando a un punto que El Confidencial, que es un medio socialdemócrata de manera abierta, ya es filofascista, pues claro, es que todos los que caerían del bando de enfrente, bien. Pero como ellos no piensan esto, los colaboradores necesarios de este plan contra la libertad de prensa van a actuar de manera abierta contra todos nosotros. Y cuando eso suceda, me temo que o la oposición se planta de una manera firme y hay una revuelta política del calibre del que merece, o vamos a ver cosas muy turbias. Hay una técnica que es infalible cuando estás preocupado, que es, siéntate, ábrete una cervecita o o saca un vaso de agua o un poquito de queso y simplemente piensa, ¿cuál es la peor alternativa? ¿Por qué estás preocupado, no? Escríbelo. Mira, lo peor que me podría pasar es esto. Pero luego léelo y detállalo, ¿no? Entonces, por ejemplo, con esto, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Pues que Sánchez va a intentar su autogolpe y entonces va a sacar una ley para tomar el control del Consejo General del Poder Judicial y va a sacar otra ley para tomar el control de los medios. Vale, lo dejamos por escrito. Y ahora detallémoslo. ¿Cómo lo hace? Sánchez puede presentar mañana un proyecto de ley para... por ejemplo, cambiar el modo de elección del Consejo General del Poder Judicial y conseguir tomar el control. Sí, muy bien. ¿Y cómo se aprobaría eso? Porque tendría que pasar por el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Y como ese proyecto llegue al Senado y el PP lo tramite, el PP está muerto. Vamos a ver, que aquí no estamos todavía, afortunadamente, en Venezuela. O sea, quiero decir, unfortunately, quiero decir, conocemos ya nuestros clásicos, entonces... Ya, pero al PP le ha salido muy caro, desde el punto de vista de que pretendían acabar con Vox, y al final lo que ha pasado es que Vox se ha reforzado. Al PP le ha salido muy caro admitir a trámite la ley de amnistía. Si ahora ya, cuando estamos todos en el convencimiento de que Pedro Sánchez está impulsando un autogolpe contra la democracia, si el PP se vuelve a atrever a tramitar una de las leyes con las que Sánchez pretende acabar con la democracia, el PP está muerto. O sea, lo mejor que ha pasado en estos 5 días es que Pedro Sánchez ha hecho imposible para Feijóo caer en la tentación de pactar con Pedro Sánchez. Bueno, yo no vería, no lo daría por hecho. Más que capaz. Sí, es muy, porque precisamente quería poner sobre la mesa, hemos hablado mucho de parte de qué es lo que supone para Pedro Sánchez, para el PSOE, para todo el bloque, digamos, que sostiene al gobierno.
Y no habíamos todavía planteado qué es o qué supone esto para la oposición, que se supone que somos todos los demás. El problema cuando hablas en las redes o cuando comentas, etcétera, acerca de la unión de todos los que estamos enfrente de Sánchez, enseguida la gente te empieza a decir que si Vox, que si PP. Yo digo, no, vamos a dejar por un momento la situación de los partidos. Vamos a hablar de electores. Vamos a decir qué es lo que yo creo que una de las cosas buenas que ha pasado estos 5 días, y lo puse ayer y lo comenté, es que tenemos una causa común muy fuerte ahora. Y esa causa común, y yo estoy convencido de que todos los que no somos electores de ese bloque que sostiene al gobierno, estamos convencidos de cuál es la causa común y cuál es el peligro que puede plantear, etcétera, etcétera. Lo único que podrían hacer los partidos es estropearlo. Lo único que pueden hacer los partidos ahora mismo es estropear lo que la gente pretende que hagan los partidos de la oposición, como está usted diciendo. ¿Son capaces de hacerlo? Yo creo que sí, perfectamente. Los conocemos y si hay algo que decepciona de la derecha, de cualquier partido de derecha, es que es capaz de decepcionarte. Por el momento, el Partido Popular ha dado muestras de hacerlo en varias ocasiones a lo largo de la historia. Y uno de los problemas que tenemos ahora mismo con el Poder Judicial es que nunca cambió aquella dichosa ley. Yo estaba en la Facultad de Derecho y me leía las terceras de Andrés de la Oliva en aquel entonces, me acuerdo, y estábamos todos encantados porque ya iban a cambiar la ley orgánica del 85. No lo hicieron nunca.